Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el libro de Eclesiastés, en el capítulo número 3. Eclesiastés, el capítulo número 3, vamos a leer esta tarde. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: todo tiene su tiempo. ¿Lo tienen, hermanos? Eclesiastés. Para que se le dificulte un poco, puede venirse desde Apocalipsis y se viene en retroceso. Amén. Y si no, solo se va en medio. Capítulo número 3 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Amén. Uno de los frutos del Espíritu es el discernimiento. Sucede que, hermanos, habitualmente nosotros los seres humanos no logramos entender los tiempos que nosotros estamos viviendo. Muchas veces generalizamos y creemos que cuando generalizamos creemos que todos estamos viviendo los mismos tiempos. Pero lastimosamente, cada ser humano y cada individuo es totalmente diferente. Y cada persona está viviendo un tiempo diferente. Ahora, la situación de esta idea es que siempre cometemos el error de que generalizamos, como le digo, y pensamos que el tiempo que está viviendo el otro es el mismo tiempo mío. Y ese es un error que se ha venido cometiendo a lo largo de los años, a lo largo del tiempo. Y esto se da porque, como vuelvo a insistir, generalizamos. Pensamos que como aquel está teniendo un buen tiempo, entonces yo también voy a tener un buen tiempo. Entonces, la situación esta tarde o esta noche radica, y la clave siempre va a radicar en lograr entender qué tiempo es el que yo personalmente estoy viviendo, sin generalizar, sin unir ideas con otra persona, sino que qué tiempo es el que yo personalmente estoy viviendo. Ahora, cuando analizamos
las circunstancias de fracaso de los seres humanos, cuando se analizan las diferentes circunstancias en que el ser humano llega al fracaso y llega a perder y llega a golpearse y llega a herirse, siempre radica en que esa persona no ha logrado entender sus tiempos. Por darle un ejemplo, muchas veces el joven, cuando empieza a desarrollarse en su vida, él cree que en ese momento el tiempo que a él en su mente se le viene y que él cree que ese es el tiempo que él tiene que vivir, es que en esos momentos a él se le cruzan varias ideas. Por ejemplo, la primera idea que se le cruza al joven a la edad de los 15 años es que él lo que quiere es acompañarse, o viceversa, la jovencita. Y sucede que como él cree que ese es el tiempo adecuado para poder realizar ese acontecimiento en la vida, entonces lo lleva a cabo. Y usted ve cómo mucho joven a temprana edad empieza en ese vaivén de la vida y se acompañan, en algunos casos se casan, pero es cuestión de meses, es cuestión de años. Como se dice, el tiempo siempre da la razón, que no era el momento adecuado. Entonces es cuestión de meses, como le digo, y de años, para que la persona, el joven, la jovencita, se da cuenta que ese no era el momento adecuado. Pero como cuando ya se viene a dar cuenta, ya es tarde, ya hay consecuencias, ya hay circunstancias negativas, ya hay situaciones en las cuales ya no nos gusta. Y empieza el calvario del joven. Y empieza el calvario de la jovencita. A partir de ese momento se da cuenta de que cometió un error. Pero ¿cuál fue el error? El error no fue el casarse. El error no fue tener un hijo. El error no fue iniciar en la vida, sino que el error fue no entender el tiempo que yo estoy viviendo. Ese fue el error. Porque nadie le está diciendo que no se case. Nadie le está diciendo que no se acompañe. Nadie le está diciendo que no tenga su pareja. Sino que el problema siempre radica en que no logramos entender el tiempo que yo estoy viviendo. Entonces ahí viene el sufrimiento. De entrada viene el problema. Uno de los primeros problemas que se enfrenta ante este tipo de circunstancia es el problema de haberse equivocado. Y eso es letal para las emociones. Y yo siempre lo he ejemplificado. El haberse casado con la persona incorrecta es algo que lo va a llevar a la tumba a usted. Y no solamente a la tumba, sino que probablemente lo haga cometer adulterio. Y no solamente eso, sino que esa situación de no haber entendido ese tiempo, porque si se vuelve a casar comete adulterio, al menos que haya una excepción de las que menciona la Biblia. Entonces vea todas las consecuencias negativas que vienen por no entender los tiempos. Y es ahí en donde viene esta circunstancia y empieza el dolor y empieza a marcarse. Pero no hay peor cosa que darse cuenta de que no era el momento. Por ejemplo, podríamos decir cuál podría ser el momento para que alguien pueda tomar una decisión de esas.
podríamos como diagramar, como tener algunas luces. Por ejemplo, es bueno que el joven, cuando vaya a tomar una decisión de estas, por lo menos ya a la edad que va a tomar esa decisión, ya se haya graduado de su carrera. Por ejemplo, si usted sale de 16 años, del colegio, ya a la edad de 21 años, 22 años, usted ya tiene una carrera o usted ya tiene un técnico. Como primer elemento. Un segundo elemento podría ser a la edad de 18 años el comprar su casa, para que a la hora de salir, ya de unos 22 años, 23 años, ya vaya bastante avanzadito en el pago de su casa. Además, probablemente un ahorro que sea lo suficientemente grande para poder mantener a una familia sin un empleo. Esos serían como unos 3 primeros elementos para lograr definir el momento adecuado para poder emprender en esa área. Ahora dice alguien: no, a mí no me importa eso, a mí no me interesa eso. Bueno, tírese, dele. Va a llegar a los 60 años y no va a tener casa, porque nunca planificó su vida. Y va a terminar trabajando toda su vida, porque nunca logró ahorrar. Y entonces la gente dice: ah, qué difícil es la vida. No, sino que no entendiste los tiempos, no los entendiste. Y eso pasa factura. Y te la va a pasar la factura toda la vida, en carne propia. Y esa factura no se la van a pasar a tus papás. Esa factura la vas a tener que pagar tú. Y si no te alcanza, te vas a tener que ir mojado para Estados Unidos. Porque no pensaste, porque no planificaste, porque pensaste que ese era el momento para emprender aquello cuando no era el momento. No era el momento. No era el momento. Entonces, como no era el momento, entonces te tiraste a un abismo. Ahora, dice acá en estos versículos que dice: todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Entonces, el que está viviendo, los que estamos vivos, tenemos que entender qué tiempo es el que yo estoy viviendo. Por eso le digo, no generalice. Usted no generalice porque el otro está bien, usted está bien. No generalice. Usted tiene que entender cuál es el tiempo que usted está viviendo y cuáles son las oportunidades que se le están presentando en ese momento de su tiempo. Vamos a darle un fuerte aplauso al Espíritu Santo esta noche. Yo les comentaba hace algunas semanas y algunos días, no sé si a ustedes, desde que hace 6 años hablamos con un hermano. Hace 6 años específicamente nos reunimos con un hermano a hablar sobre un tema de inversión. Un hermano de aquí de la iglesia, diácono. Entonces él me dijo: hermano, fíjese que yo quiero invertir en esto. Y entonces yo me tomé el tiempo, nos reunimos y le dije: sí, está bien, hágalo. Para no cansarle, la posición de él era: hace 6 años, mire hermano, me dijo, yo quiero comprar un Bitcoin, me dijo, y vale $700, me dijo. Para no cansarle, el hermano no lo hizo. Y han pasado 7 años, ¿y sabe cuánto vale un Bitcoin hoy? Ayer se apreció en $40,000. Y entonces cada vez que el hermano se jala la cabeza me dice: ya no me hable de eso, hermano.
perdí la oportunidad. Esa era la oportunidad de él. Ese era el momento de él. Ese era el tiempo de él. No el mío ni el suyo, era el de él. Pero él no lo entendió, ni usted lo va a entender, porque tiene que uno estar cuerdo de la mente. ¿En qué sentido? Uno tiene que entender que las oportunidades que se presentan no van a volver. Porque si yo no entiendo mi tiempo, entonces voy a dejar pasar las oportunidades en la vida. Y ese es el gran problema. La gente se casa cuando no es tiempo. La gente se mete en un negocio cuando no es tiempo. La gente quiere servirle al Señor cuando ya tienen 60 años. Porque no entienden los tiempos. Y en la Biblia ahí menciona que dice: joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Ese es el tiempo en el cual hay que servirle al Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Y en las iglesias nos enfrentamos a diferentes circunstancias. Hermano, fíjense que queremos que se... No, fíjense que yo no puedo. Mire que esto, la situación es que el individuo no está entendiendo el tiempo que está viviendo. Y entonces las oportunidades nos pasan en las narices. Y solo nos quedamos viendo. Como le menciono, el caso de este hermano. Entonces dice usted, hermano, entonces voy a ir a comprar ahorita. ¿Y cómo va a comprar uno si le estoy diciendo que uno vale $40,000? ¿Cómo va a comprar uno ahorita? Pues ya es tarde. ¿Me doy a entender? Ya es tarde. Ya pasó la ola. Esto que le estoy diciendo fue hace 6 años. O sea, entonces, ¿qué le estoy diciendo? O sea, ya es tarde, entonces voy a correr a hacer esto. No, lo que usted tiene que entender, ¿cuál es su tiempo? No lo generalice con el del otro. ¿Cuál es el tiempo que usted está viviendo? ¿Cuáles son las oportunidades que se me están presentando? ¿Y qué cosas son las que yo tengo que hacer en ese momento que estoy viviendo? Entonces, cuando uno entiende esa realidad, entonces uno no solamente nos vamos a quedar de espectadores, sino que nos vamos a agarrar y vamos a aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Por ejemplo, el domingo murió nuestro hermano Baltasar Quinteros. Pero hablar de un siervo de esta talla es un hermano que tiene un historial de servicio aproximadamente de 40 años, para que usted lo tenga una idea. O sea, 40 años. Yo recuerdo que en los 89, para que usted tenga una idea, el tiempo de la guerra, 89, hacíamos, en el tiempo de la ofensiva, hacíamos campañas en la iglesia de él, en San Francisco Javier. Y íbamos a la iglesia de él, no había luz, porque en esos entonces, recuérdese que se racionaba, la luz era escasa en el país, no se producía mucha luz. Pero recuerdo que llegábamos ahí al cantón, ahí a ese cantón San Francisco Javier, y los cultos ahí están algunas fotos que los hacíamos sin luz, en unas bancas polvosas. Y no solamente eso, sino que eran momentos de guerra, momentos de tensión, momentos de tristeza, en medio de las balas, en medio de los muertos, en medio de un país en guerra. Pero era alguien que entendió que ese era su tiempo. Y lo entendió. Y entonces cuando escuchamos que él muere, entonces vemos a una persona que no solamente se quedó viendo, sino que vemos a una persona que entendió el tiempo que estaba viviendo y lo aprovechó. Y entonces cuando muere una persona de estas, uno se anima, se inspira, porque son personas que en guerra le sirvieron al Señor, porque son personas que en medio de las circunstancias negativas
Entendieron que era el kairos de ellos, era el momento de Dios para la vida, para servirle al Señor. Y entonces el Señor los recibe, porque son personas que en ningún momento desperdiciaron la oportunidad. Ahora póngase a pensar en qué colonia lo tendrá el Señor a mi hermano. Póngase a pensar qué casa le habrá construido el Señor a mi hermano. Si le estoy diciendo que es alguien de más de 40 años, desde el 89 más. Ni existía esta iglesia, para que usted tenga una idea, pues, de lo que le estoy hablando. O sea, para que usted tenga una idea, entonces, esas son personas que entienden el momento que están viviendo. Pero es grave que usted ya tiene 70 años y no entiende. Es grave que usted a la edad de 70 años no quiera servir. Es grave que usted a la edad de 70 años no quiera hacer nada en la obra de Dios. Más bien quiere tirar, cerrar la reunión y salir corriendo. Es grave no entender sus tiempos. Y es ahí en donde lo menos que se puede hacer es entender el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y cuando nosotros entendemos eso, las oportunidades ahí van. Y cuando uno las agarra, el bendecido es la persona que entiende. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Es que todo tiene su tiempo. Usted aquí dice y lee, dice, todo tiene su tiempo. Entonces, lo que yo tengo que identificar en mi vida, ¿cuál es el tiempo que yo estoy viviendo? Entonces, este tiempo es para esto. Este tiempo es para estudiar. Este tiempo es para crecer. Este tiempo es para hacer esto otro. Y es ahí cuando uno entiende el tiempo que nosotros estamos viviendo, entonces usted no va a dejar pasar las oportunidades en su cara. Por ejemplo, yo hago un retroceso en esta idea y veo hacia atrás. Y veo hacia atrás. Por ejemplo, este ministerio inició hace 25 años. En ese momento que inició este ministerio, el pastor pudo haber tomado la decisión de retirarse. La decisión de suficiente causa después de una expulsión, suficiente causa para no querer nada de Dios, suficiente causa para desistir de la obra de Dios, suficiente causa para retirarse. Pero es ahí en donde la persona, el individuo, tiene que entender. Y entonces él entendió hace 25 años que había una oportunidad de servirle al Señor. Y han pasado 25 años, 25 largos años. Póngase a pensar, estos 25 años siempre hubieran pasado, siempre, porque el tiempo no perdona, el tiempo siempre va a pasar. Siempre usted va a llegar a los 80, si va a llegar a los 80 y a los 70. Pero hubo una persona que entendió que ese era el momento de él para asumir el reto de servirle al Señor y dejar su yo. Porque no es fácil dejar el yo. Una de las cosas más difíciles en la vida es dejar nuestro yo. Y eso es lo que trata el evangelio, el dejar mi yo. Eso no es fácil. O sea, si lo más sencillo es jugar el partido y sentarse y del graderío opinar, pero el dejar el yo, ese es otro pisto. Esos son otros 100 pesos. Pero es ahí cuando la persona entiende que ese era el momento de la persona para servirle al Señor. Han pasado 25 años y seguirán siguiendo pasando, porque ese es el momento de este ministerio para servirle al Señor. Ahora, es ahí en donde usted tiene que entender qué tiempo es el que usted está viviendo. ¿Cuál es el tiempo que usted está viviendo? ¿El tiempo de la abundancia? Si es el tiempo de la abundancia, como dice acá, es el tiempo de llenar los graneros.
Sí es el tiempo de escasez, es el tiempo de reflexionar. Pero lo que dice este capítulo número 3 del libro de Eclesiastés es que todo tiene su tiempo. Todo. La clave siempre está en identificar en qué tiempo es el que yo necesito vivir para poder aprovecharlo al máximo. Y es ahí en donde usted escucha mucho lamento. Ya en el exterior, personas que se lamentan y dicen: ay, si yo hubiera estudiado, si yo hubiera emprendido esto, si yo hubiera hecho esto otro. Yo soy de la idea, yo siempre soy de la idea de que es mejor, esa filosofía del pastor, es mejor morir peleando. Es mejor morir peleando que morir criticando, que morir diciendo yo hubiera hecho, o arrepentido de las cosas que no hicimos. Es mejor morir peleando, es mejor hacer las cosas resulten o no resulten. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Todo tiene su tiempo, dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su hora. Dice, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír. La situación es, como le digo, que nosotros generalizamos. Muchas veces, como le digo, generalizamos. Y entonces, como aquel está viviendo un tiempo, entonces y nos metemos en ese huacal. Por eso le digo, cada quien está viviendo un tiempo diferente. Cada quien está viviendo un tiempo diferente. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Identificar en ese tiempo que yo estoy viviendo, qué son las cosas que yo tengo que hacer en ese tiempo. Si en ese tiempo hay que estudiar, estudie. Si en ese tiempo hay que emprender, emprenda. Si en ese tiempo hay que hacer determinadas circunstancias, hágalas. Porque ese es el momento adecuado. Por ejemplo, yo siempre admiro a toda la turcada de aquí de El Salvador. Y los admiro porque esta gente lee los tiempos. ¿Y por qué lee los tiempos? Por ejemplo, para que usted tenga una idea. Este país estaba en un tiempo de guerra en los años, en el 89, en 92. Vivimos 12 años de guerra, 100,000 muertos. Y entonces me dicen varios árabes y me dicen, mira, me dice, para nosotros Estados Unidos no es nada. La tierra prometida es El Salvador. Nosotros veníamos sin nada. Y este país nos ha dado todo. Y dice, pero logramos entender los tiempos. Y en el tiempo de la guerra, muchos de ellos compraron todas esas frecuencias que usted ve, de canales, de radios, porque las regalaban. Para que usted tenga una idea, se las daban pues a usted. El Estado se las regalaba. O sea, usted solo tenía que levantar la mano y decir usted la quiere. Y usted levantaba la mano y la quería. Y entonces, como era un gasto encender un transmisor, era un gasto tener eso, era un gasto estar pagando los impuestos. Pero vaya a ver ahora cuánto vale una. Solo hay un tipo de esos que se adueñó como de 30, para que usted tenga una idea. Hay otro que tiene como 10. Y usted dice, ahora quiero comprar una. No, ya es tarde. Ahorita ya no puede comprar, son carísimas. Es que mire, es que si usted no entiende sus tiempos, solo la va a ver. Solo va a pasar la oportunidad por sus narices y no la va a ver. Y se va a quedar comentando de que eran buenos tiempos. Y solo comentando. Por eso le digo, los tiempos de la guerra en este país fueron los mejores tiempos para hacer negocio. Así como lo oye. Los mejores tiempos de crisis para hacer negocio. Pero no solamente eso, hoy, el 2021, son los mejores tiempos para aquellos que entienden que estos son los mejores tiempos para ellos. Así como lo oye. Porque la gente se queda como, es que mire, es que ellos tuvieron más oportunidades que nosotros. Es que ellos
pues sí, un país en guerra, aquí, sin competencia, que no sé qué. No, no se dé atol con el dedo. No se dé atol con el dedo. Ni, como le digo, ni generalice. Estos tiempos son los mejores tiempos para muchos de los que estamos acá. Por ejemplo, para la iglesia. De la guerra. Entonces, es ahí en donde se tienen que entender los tiempos. Por eso es que usted no puede generalizar. Es que fíjense que uno tiene una mala maña. Como, por ejemplo, el comerciante lo que hace es, le pregunta al otro, mira, ¿y vos vendiste? Y como el otro le dice, no, fíjate que está malo, entonces uno dice, ay, sí está malo, está malo, está malo, está malo, está malo. Y entonces uno se mete en ese cuchubal que está malo. Y que todo el mundo no tiene trabajo, y que todo el mundo está acabado, y que todo el mundo está chuña, y que todo el mundo está solo soplándose las mentiras, se la está soplando usted. ¿Por qué? Porque no ha entendido los tiempos. Usted tiene que entender cuáles son sus tiempos. Este 2022-21 son los mejores tiempos para muchos, y los que lo aprovechen dentro de algunos años estarán riéndose y gozando las oportunidades que Dios les envió el 2021. Es que todo tiene su tiempo. Entonces, ¿cuál es el error? Resumo esto. ¿Cuál es el error que nosotros cometemos como seres humanos? No entender tu tiempo. No entender tu tiempo. Por eso insisto, tu tiempo, tu tiempo, tu tiempo, el tuyo. No el de tu mamá, no el de tu papá, no el de tu abuela, no el de la iglesia, el tuyo, no entenderlo. Ese es el gran problema. Cuando tú no entendés tu tiempo, el tuyo, personalmente, entonces cometes graves errores. Porque todo el mundo se está casando, entonces te vas a casar. Porque todo el mundo está haciendo negocio, vas a hacer vos también. No, no es así. Es que tenés que entender cuál es tu tiempo. Y cuando lo entendés, esa va a ser la brújula para poder accionar. Y entonces cuando accionas, ese era el momento. Y ves hacia atrás, dice, ese era el momento que yo tenía que aprovechar para hacer aquello. Como le estoy mencionando, el caso de este tipo de gente en tiempo de la guerra. Se adueñaron de la mayor parte de cosas de aquí de El Salvador. Entendieron que ese era el momento. Usted tiene que entender cuál es su momento. ¿Qué cosas son las que usted tiene que hacer ahora, este año? Y es ahí en donde la gente mentalmente está loca. Así se lo digo. Mentalmente la gente está loca de la mente. Está patas arriba. ¿En qué sentido se lo digo? Hay gente que anda viajando cuando tiene que estar estudiando. Hay gente que tiene que estar trabajando cuando tiene que estar haciendo otra cosa. O sea, la gente no entiende los tiempos. Y cuando no entendemos los tiempos, entonces ahí son los fracasos que tenemos en la vida. O sea, ¿a quién se le ocurre andar viajando con una tarjeta de crédito y andar pidiendo fiado y endeudado y viajando? O sea, la gente no entiende los tiempos. No sé si me doy a entender. O sea, entonces viene la gente, no, es que todo el mundo en el Instagram, en el Facebook, allá ponen fotos en Rusia, ponen fotos en no sé dónde. Entonces yo, me han dado esta tarjeta y me voy a meter aquí porque yo quiero una foto allá. Alto, es que usted no se tiene que guiar por donde va Vicente, va toda la gente. Usted tiene que entender cuáles son sus tiempos. Probablemente usted llegue allá a los 50 años con esa foto, porque a los 50 sea el momento de Dios, pero sin deudas propio. Pero entienda cuáles son sus tiempos. Y cuando uno entiende los tiempos, entonces la vida se facilita y uno entiende las oportunidades y Dios lo bendice. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Hay una muy buena pregunta. Yo siempre la he dicho.
Nuestras vidas están llenas de adaptes. ¿Qué significa eso? De adaptes. Nos casamos con la persona equivocada. Y entonces tenemos que hacer un adapte. A tope, tenemos que hacer el adapte. ¿Pero por qué fue? Porque no entendiste tus tiempos, no manejaste tus emociones. Y entonces, ¿qué sucedió? Mire, yo cuando veo, le voy a decir esto, yo cuando veo para atrás, ya estoy viejo. ¿Aló? Bueno, ustedes me conocen desde los 12 años aquí. Cuando veo yo para atrás y digo, les voy a decir esto, ya fuera por el tercer matrimonio, digo yo. Así como lo oyen. Y casi ya fuera por el cuarto. Oyó eso. Y entonces no me quejo, porque ya entendí que no era el momento. Pero conscientemente no lo entendí. Conscientemente no lo entendí. Me hicieron entenderlo. Y esta tarde lo que yo quiero es que usted voluntariamente lo entienda, que no es el momento. No es el momento para viajar, no es el momento para hacer la locura que quiere hacer. Es el momento para entender su tiempo. Y si usted lo entiende, entonces se va a evitar un montón de errores en su vida. Si le estoy diciendo que voy a llevar a por lo menos unos 3, entonces imagínese, o sea, póngase a pensar. O sea, solo póngase a pensar. Ya tuviera 3 marcas, 3 tatuajes bien pegados. Entonces póngase a pensar cuántos golpes tuviera en la vida. Solo en esa área, y pongámosle en el área económica, y pongámosle en el área esto, y pongámosle en otra área, y pongámosle acá. Por eso es que cuando no se empujen, cuando no se empujen, déjese empujar. ¿Entendió eso? Cuando alguien lo empuje, déjese empujar. Se lo voy a diagramar así. A mí a tubo y a tope me metieron a servir a la obra del Señor a los 12 años. Yo no quería eso. Pero mire, con palo, con garrote, con patada, me la dieron y yo me la facilité y me tiré al otro lado. Y por eso le puedo contar que desde los 12 años tengo sirviéndole al Señor. Por eso es que no se enoje con el que lo empuja. Porque si usted se enoja con el que lo empuja, usted no va a entender que las oportunidades pasan. Yo ya estuviera con la misma edad y no le pudiera decir, mire hermano, tengo 20 años sirviendo. No le podría decir eso. Pero no me molesté con el que me dejaron, con el que me empujó. ¿Sabe? Le voy a decir esto. Nos pusieron de diáconos. 15 maestros de la escuela bíblica. Todos se fueron, solo quedamos 2, porque a nadie le gustó ser diácono. Todos se fueron, eran como 15 o 20, todos se fueron. Solo nos quedamos 2, yo y otra hermana, que ya no está acá. ¿Qué le quiero decir? Uno tiene que entender cuáles son los tiempos. Ahí andan unos locos que querían un día de estos, que venían a la vigilia, dijeron. Me llamaron, mire hermano, va a haber vigilia. Vaya que vaya a dormir ese loco, le dijimos. Si aquí tenemos 20 años de estar vigilia y ahora quiere hacer vigilia el loco. Se está enfermo, o sea, lo que le digo, o sea, la gente 20 años haciendo vigilia día y noche y ahora quieren hacer vigilia. O sea, imagínense la gente cómo anda de revesada. Por Dios, mano. O sea, entienda, si aquí tenemos 25 años de darle parejo y ahora, 25 años después le pego ganas a usted de orar. O sea, mire cómo la gente está enferma en la mente. O sea, al revésado, pues todo. Los motores están al revésado. ¿Y por qué es eso? Ahora, como le digo, ya a los 60 años la gente quiere servirle a Dios. Ya es tarde, man. Hacerlo, pues hacerlo, porque hacerlo, pero ya no vas a poder correr como lo hacías antes. Porque la gente no entiende los tiempos. Pero cuando uno entiende los tiempos, cuando usted entienda los tiempos, le guste o no le guste, déjese ayudar. Porque eso va a lograr que usted tenga
una gran oportunidad en su vida. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Para todo hay tiempo. La clave estará en identificar qué es lo que yo tengo que vivir en ese momento. Ni más ni menos. Usted se recuerda del caso de José. El caso de José. 7 años de vacas flacas y 7 años de vacas gordas. Así es. Entonces vino el discernimiento de José y le dijo: mira, son 7 años. En estos 7 años lo que tenés que hacer es acumular, es ahorrar. En estos 7 años lo que tenés que hacer es llenar lo máximo que se pueda de graneros, porque vendrá un tiempo en donde habrá escasez. Dicho y hecho. Dicho y hecho. Y entonces usted ve ahí la gente tiene sus trabajos y nunca ahorran. Y entonces cuando ya están en el problema, ya es tarde, porque no entendieron el tiempo del Señor. Pero si el Señor te dio un trabajo, si el Señor te proveyó, pero no entendiste cuál era tu tiempo. Son 7 años de vacas flacas y 7 años de vacas gordas. La vida cambia, la juventud cambia, los tiempos cambian. Hoy puedes tener, mañana no puedes tener, pero lo que hará la diferencia será cómo te preparaste. Dale un fuerte aplauso pues al Señor.